¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Padres de familia, profesores. Que les saluda el profesor Luis Caicay Cáceres de la especialidad de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, ¿ok? Es lo que vamos a desarrollar. Bueno, en esta ocasión vamos a desarrollar específicamente geografía, el título, el tema de Espacio Geográfico del Perú y Lamba, Yeque, ¿no? Es un tema recurrente en los exámenes de universidades y de otros centros superiores. Aquí vamos a dar datos puntuales, ¿ok? Que nos van a servir mucho. Recordar en algunos casos y conocer también para otros, ¿correcto? Bien, el espacio geográfico del Perú y Lambayeque, ¿no? Su superficie, sus límites, sus puntos extremos, ¿ok? También luego entraremos a los tratados fronterizos. Posteriormente iremos a datos como lo que tiene que ver con el departamento de Lambayeque, ¿no? Su población, su extensión, superficie, etc. Vamos a comenzar acá, el espacio geográfico del Perú primero. La superficie expresada, como vemos aquí, en kilómetros, ¿ok? Kilómetros cuadrados, y una serie de información que vamos a ir explicando. Aquí tenemos el mapa político del Perú, el mapa del territorio clásico que nosotros conocemos, ¿no? El mapa desde que nos convertimos en una república, ¿no? Recuerden que somos una república, según el historiador Jorge Basadre, desde 1824, ¿ok? Bien, según este esquema tradicional del mapa político del Perú, nosotros podemos obtener esta información, ¿ok? El perímetro, la superficie del perímetro. Todo lo que vemos aquí, ¿ok? Alrededor de nuestro croquis, ¿ok? De nuestro mapa, toda la periferia, como le llaman algunos, tiene una extensión de 10.153.000 kilómetros cuadrados, ¿ok? La superficie territorial, la que más viene en los exámenes, ¿no? Esa cantidad que más nos preguntan, la superficie territorial, también llamada la superficie continental, ¿correcto? 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. También la extensión marítima, recuerden que somos un país ribereño, siempre al oeste, ¿no? El acceso al Pacífico, o mar peruano, o mar de Grau, como también oficialmente se le dice, ¿no? Siempre a la parte oeste, nuestro mar, que tiene una extensión de 626.240 kilómetros cuadrados, ¿correcto? Y aquí, como último punto, la superficie insular. Recuerda que insular tiene que ver con el accidente geográfico denominado islas o archipiélagos en todo caso, ¿no? En el caso del Perú, islas puntualmente. La superficie insular, 133.040 kilómetros cuadrados, ¿ok? Ahora, también debemos recordar nosotros que la superficie insular, pues, ¿no? Valga la redundancia, abarca las islas del litoral, ¿ok? Aquí en el mar peruano, y también abarca las islas del lago Titicaca, ¿ok? La isla del Sol, ¿no? La isla de los Uros, ¿no es cierto? Las islas del litoral peruano y las islas del lago Titicaca, todas ellas se suma su extensión y nos da el dato que aquí estamos señalando, ¿correcto? Bien, algo también clásico, presente en los exámenes hasta ahora, es mencionar los límites. Para los límites, rápidamente, ¿no? Como mencioné o indiqué hace un momento, aquí los puntos cardinales, ¿no? La cultura general nos dice que los puntos cardinales son una consecuencia del movimiento de rotación. Y nosotros los utilizamos para justamente una localización específica, ¿ok? Bien, siempre en una superficie plana, nuestra izquierda va a ser el oeste, siempre. Pero en una superficie plana, sobre tu cuaderno, ¿no? Aquí en la pizarra, siempre la izquierda va a ser representada por el oeste, occidente, ¿correcto? Y bien, bueno, el oriente, oeste, el norte, también se le llama boreal o septentrional, y el sur, que también se le llama austral, marítimo, meridional. ¿Por qué se le llama marítimo al punto
límite o al punto cardinal sur, porque la mayor cantidad de océanos, ¿no? Y mares obviamente están justamente en el hemisferio sur, ¿correcto? Bien, norte, sur, este y oeste. Bien, aquí los límites del Perú, tú lo sabes desde siempre, nosotros acá hemos enumerado y esa numeración no es porque así haya querido, tiene una razón. Esa numeración tiene que ver con los límites fronterizos, desde la frontera más grande hasta la menos extensa. Obviamente, no es cierto, ustedes saben que el límite más grande es con el gigante sudamericano. ¿A qué país se le llama el gigante sudamericano? Recuerda que en Sudamérica solo hay dos países desarrollados, ¿no? Con esa categoría, todos los demás son subdesarrollados, lamentablemente estamos allí nosotros. Esos dos países desarrollados son Brasil y Chile, pero obviamente el gigante sudamericano, no solo por el territorio, ¿no? También por otros aspectos, es Brasil. Y es con Brasil con el que tenemos el límite fronterizo más amplio, ¿no? Aquí, el punto número uno, que coincide con el oriente, ¿no es cierto?, es para el Brasil, para el territorio que nosotros conocemos como el gigante sudamericano. ¿Está bien? Siguiente, el número 2. ¿Hacia el norte, profesor? Claro que sí. Hacia la parte boreal, hacia la parte septentrional. Norte simplemente, ¿no es cierto? ¿Encontramos a dos países? Claro que sí, ¿no? Somos frontera con dos países. Uno es Colombia, el otro es el Ecuador. Ahora, el punto número 2, no es cierto, aquí señalado, corresponde a el país cafetalero, ¿no es cierto? Incluso si lo llevamos al folclore, nosotros mencionaremos también lo que es el país de la cumbia, ¿ok? Bien, Colombia, ¿correcto? El número 3 hace referencia a otro país ubicado en el norte, otro vecino país ubicado en el norte, que es el Ecuador, ¿no es cierto? El país con el que más conflictos hemos tenido a lo largo de nuestra historia, ¿no? Pero bueno, ahora ya somos países vecinos, ¿no? Bien, en extensión seguimos bajando. La frontera más grande es la que tenemos con Brasil. La siguiente, la que tenemos con Colombia. La tercera, la que tenemos con el Ecuador. La cuarta es la que tenemos con el país con el cual compartimos raíces históricas, con el cual compartimos, por ejemplo, la cultura tiahuanaco, con el cual compartimos la morenada, la diablada, el aymara, ¿no es cierto? Esa lengua importantísima del Perú. Entonces, estamos hablando de Bolivia, ¿no es cierto? Aquí, en orden de extensión fronteriza, Bolivia. Sigue el país con el cual lamentablemente hemos vivido el episodio más trágico de nuestra historia republicana, la guerra con Chile, la guerra del guano y el salitre, ¿no? La guerra del Pacífico también lo mencionan así. Hablamos del punto número 5, Chile, ¿no es cierto? Chile. Bien, y por último, hacia el oeste, hacia la parte occidental, como lo vemos acá, ¿ok? Está pues el límite que corresponde al mar peruano, ¿no es cierto? El mar peruano. Mar de Grau, mar peruano, parte del Gran Océano Pacífico, ¿ok? Bien, hemos cubierto entonces ahora esa parte. Nosotros ahora debemos ir al otro punto importante, ¿no?, que son los llamados puntos extremos. Si bien es cierto, el límite es parte de la periferia, la diferencia entre límite y punto extremo es que, como justamente su nombre lo dice, puntos extremos es un lugar dentro de ese límite. ¿Pero qué lugar? El lugar más alejado según los puntos cardinales. El lugar del Perú más al norte, el lugar del Perú más al sur, el lugar del Perú más al oriente y más al occidente, ¿ok? Los puntos extremos. O sea, profesor, que aquí nosotros debemos agregar los puntos cardinales. Claro que sí. Para guiarnos debemos agregar los puntos cardinales, ¿no? Aquí vamos a comenzar, ¿no?, con el norte.
el sur, ¿está bien? El este y el oeste. Vamos a ir agregando y para hacerlo más rápido vamos aquí a mencionar a nivel de, digamos, jurisdicción territorial. Distrito, provincia, departamento. Distrito, provincia, departamento, los puntos más alejados o los puntos extremos del territorio peruano. Hacia el norte, nosotros tenemos que recurrir nuevamente al mapa. Hacia el norte, ¿cuál es el punto extremo del Perú? ¿Cuál es el lugar más alejado del Perú? Nosotros tenemos que aquí ver, ¿ok? Lo siguiente. Primero señalar los puntos extremos en el mapa. Miremos, hacia el norte, como ya tenemos aquí la ubicación, el punto más alejado del Perú está aquí en esta área que yo voy a circular. ¿Correcto? El punto extremo sur del Perú, en esta área nuevamente que yo agrego un círculo. ¿Está bien? El punto oriental o el punto más al este del Perú, ubicado aquí, ¿no es cierto? En esta área que yo estoy circulando. Muy bien. Y el punto extremo más al occidente, profesor, ¿tomamos como referencia el mar peruano? No, se toma como referencia la parte continental. El punto más al oeste está representado aquí en lo que yo voy a circular nuevamente. Entonces, nosotros volvemos por acá y vamos a ir agregando, ¿no? El punto extremo más al norte, ¿ok? Está en el distrito de Putumayo. En el distrito de Putumayo, ¿correcto? La provincia, ¿no? Una provincia que siempre los ecuatorianos nos han querido quitar, ¿no es cierto? La provincia de Maynas. ¿Y a qué departamento corresponde? Tú por cultura general, por ubicación, sabes que en esta parte del Perú está el departamento más extenso, la región más extensa políticamente hablando del Perú, ¿no? Hablamos del departamento de Loreto. El departamento de Loreto. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros estamos cubriendo los puntos extremos. El punto extremo más al sur, aquí, frontera con qué país? Con Chile, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el departamento peruano antes de llegar a territorio chileno? Pues Tacna, ¿no es cierto? El departamento más meridional. Bien, el distrito, ya en 2014 se creó, es el distrito de Yarada. Bueno, el nombre completo es Yarada de Palos, ¿no es cierto? Lo creó Ollanta Humala justamente para solucionar los problemas de límites marítimos con el vecino país del sur, ¿no? Con Chile. Distrito de Yarada, la provincia es Tacna, ¿ok? Y el departamento del mismo nombre, Tacna. Bien, ahora, hacia el oriente o hacia el este, nosotros acá estamos señalando el punto que coincide con un departamento de la Selva Baja, que tiene por capital a Puerto Maldonado, ¿no? Estamos hablando de Madre de Dios. Pero para seguir el orden aquí de las jurisdicciones, nuevamente agregamos, ¿no? Hacia el este, el distrito es de Tambopata. El distrito de Tambopata. La provincia es la misma, ¿ok? La provincia de Tambopata. Bien, y el departamento, ¿no? Como dije, su capital es Puerto Maldonado. Estamos hablando de uno de los departamentos menos poblados del Perú, golpeado por la minería ilegal, por la trata de personas, ¿no es cierto? Que se conecta con Bolivia, se conecta con el Brasil. Hablamos de Madre de Dios. Hablamos de Madre de Dios, ¿no? Bueno, también la política ha descuidado las fronteras, ¿no es cierto? Hacia el oeste, nosotros debemos señalar, ¿no? Hacia el oeste, aquí, este pequeño círculo, que coincide con un departamento de la costa, obviamente, ¿no? Porque tiene acceso al mar, somos un país ribereño. Estamos hablando de Tumbes o de Piura, ¿no? El departamento, aquí señalado, ¿no? O este punto pertenece al departamento de Piura. Pero bueno, sigamos la jurisdicción.
El distrito es denominado el distrito de La Brea, que pertenece a una ciudad que se le conoce en el argot popular como El Horno, ¿no es cierto? Tú vas por la Panamericana Norte y de pronto hay una depresión, una caída en el relieve. Justamente hace pues esa depresión, ¿no? De que los rayos solares incidan allí y la temperatura es bastante alta, ¿no? También es una zona de extracción de minerales, ¿no? El distrito de La Brea, y estoy hablando de la provincia de Talara, ¿ok? La provincia de Talara. Bien. Y el departamento, como nosotros mencionábamos, es Piura. El departamento de Piura. Muy bien. Entonces, con esto nosotros estamos cubriendo la superficie, los límites y los puntos extremos. ¿No es cierto, estimados estudiantes? Ahora, punto también importantísimo, ¿no? Para ustedes que ya están a puertas de egresar, ¿no es cierto? Cuarto, quinto de secundaria, ya uno debe ir pensando en todo lo relacionado a la institución superior. Los tratados fronterizos también vienen de manera recurrente en los exámenes, ¿correcto? Tratados fronterizos. Primero, observemos el esquema. Este mapa del Perú, que obviamente es el mismo, el mapa político, pero con ciertas líneas punteadas, ¿ok? Que nos quieren explicar los territorios, o que nos quieren dar a entender los territorios que nosotros hemos ido perdiendo. ¿Por qué, profesor, hemos perdido esos territorios? Por dos razones, ¿correcto? Por el mal gobierno, por las malas decisiones políticas de nuestras autoridades y también porque la población peruana no mostraba una unión, ¿ok? ¿En qué sentido? En el sentido de unirse para luchar contra un enemigo común, ¿no? Cada quien estaba por su lado, cada quien veía por su propio beneficio y eso permitía pues que quien venía a atacarnos o a llevarse territorio nos encontrara pues, ¿no? De alguna manera debilitados por la mala decisión de los gobernantes y por la no unión de los peruanos que mayormente han buscado su propio beneficio en lugar de hacer sinergia, de unirse, ¿no es cierto? Bien, profesor, nos han quitado en toda la periferia de territorios, así es, nos han quitado territorio Chile, ¿no es cierto? Nos han quitado territorio Bolivia, ¿sí? Bolivia, aunque ahora todo está bien entre nosotros como países, pero nos ha quitado territorio, incluso estuvimos a punto de ir a una guerra con Bolivia, nos ha quitado Brasil, ¿ok? Nos ha quitado Brasil nuevamente aquí, nos ha quitado Colombia y también el Ecuador, ¿ok? Profesor, pero si todas las guerras el Perú se las ganó al Ecuador, sí, pero nuestros gobernantes de aquel tiempo, por congraciarse con el vecino país, o de repente por otro tipo de interés, cedieron territorio, en este caso a Ecuador, ¿correcto? Entonces, aquí hemos colocado los países y obviamente los tratados, y vamos a colocar los tratados fronterizos que sirvieron para delimitar nuestras fronteras, ¿ok? Para delimitar nuestras fronteras. Entonces, voy por acá y yo quiero mencionar aquí entonces el país que nos ha quitado territorio fue Chile. Aquí el país que nos quitó territorio ha sido Bolivia. Brasil, en dos oportunidades, lamentablemente, ¿no? Nos ha quitado territorio. Brasil. Colombia, ¿no? Y también hemos cedido territorio, lo hemos perdido ante el Ecuador. Estamos todos entonces, en todas nuestras fronteras hemos cedido territorio, ¿correcto? Bien, vamos por acá. El primer país, vamos a ir de izquierda a derecha, ¿ok? El primer país aquí en mencionar es Chile. Con Chile hemos vivido el episodio más trágico de nuestra historia republicana, la Guerra del Pacífico, la guerra con Chile, la guerra del guano y del salitre, ¿no? Un 5 de abril de 1879 nos declararon la guerra y ya sabemos, detrás de Chile, un gran país europeo que se interesaba por todos estos minerales que existían acá en nuestro territorio, el guano y el salitre, como repetimos. Hablamos de Inglaterra, ¿no? Inglaterra apoyando a Chile,
Chile, utilizado por Inglaterra para enfrentarse a Bolivia y luego al Perú. Bien, es otro capítulo donde vamos a ampliar más la información. Chile nos ha quitado territorio, sí, hemos perdido el territorio, y ese territorio o esos territorios los perdimos como consecuencia de la guerra justamente. Entonces, aquí el primer tratado que nosotros vamos a mencionar, pero primero vayamos a agregar las fechas, ¿ok? Es en 1883. 1883. ¿Qué pasó en 1883? Pues se acabó la guerra, ¿no es cierto? Se acabó la guerra. La ganó Chile, lamentablemente, por diferentes razones. En 1883, ¿ok?, se firma lo que se conoce como el Tratado de Ancón. El Tratado de Ancón, yo sé que ustedes se han escuchado. Profesor, Ancón es una localidad en Lima, claro que sí. Esa localidad en Lima fue pues la sede, ¿no?, de este tratado lesivo para el Perú, o sea que nos trajo pues muchos perjuicios, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en el Tratado de Ancón? Bueno, primero que sucedió después de la guerra. Cuando la guerra terminó, Chile nos ganó. El presidente llamado, ¿no?, o que le daban el título del presidente regenerador del Perú, estoy hablando de Miguel Iglesias, ¿no?, pensó en su imaginario, ¿no?, que era mejor la rendición ante Chile, ¿no?, un tratado que ponga fin a la guerra antes de seguir luchando, ¿no? Claro que había peruanos como Andrés Avelino Cáceres que seguían o querían seguir con la guerra, ¿no? Pero Iglesias, como presidente del Perú, decidió firmar el Tratado de Ancón. ¿Qué perdimos por el Tratado de Ancón? Perdimos localidades, como serían, pues, ¿no es cierto?, Tarapacá, Arica, y también de manera temporal perdimos Tacna. Digo temporal porque Tacna luego se va a reincorporar a la patria. ¿Está bien? Entonces fue un tratado lesivo, como lo van a hacer todos los que aquí vamos a mencionar. Luego nos tenemos que ir hasta el año 1929. ¿Quién dirigía el Perú? El único presidente nacido en Lambayeque, Augusto Bernardino Leguía Salcedo, ¿no es cierto? Augusto B. Leguía toma las riendas del país, ¿ok?, y decide pues ocuparse del tema de problemas fronterizos con Chile. Recuerden también algo, ¿no?, que el Tratado de Ancón estipulaba que Chile nos quitó definitivamente, permanentemente, Tarapacá y Arica. Pero Tacna, después de 10 años, debería volver al Perú. 10 años, profesor, así es. 1883. 10 años más tenemos, ¿no es cierto?, este número, 1893. O sea, en 1893, 10 años después del Tratado de Ancón, el territorio de Tacna debería volver al Perú. ¿Quién gobernaba en ese año? Remigio Morales Bermúdez, pero no se ocupó del asunto y los chilenos continuaron, valga la redundancia, aplicando en Tarapacá, Arica y Tacna la famosa chilenización, que no era nada más que imponer pues la cultura chilena y dejar de lado la peruana, ¿no? Por la fuerza quisieron que dejemos nuestras costumbres, nuestro sentido de nacionalismo, etcétera, ¿no? Bien, Remigio Morales Bermúdez en este año no se ocupa del tema, pero sí lo va a hacer en este año Augusto B. Leguía Salcedo, ¿no es cierto? Y va a firmar el Tratado de Lima. El Tratado de Lima, ¿correcto? Y por el Tratado de Lima, pues se pone nuevamente en discusión los puntos del Tratado de Ancón y Tacna se va a reincorporar al Perú. Ve ahí el nombre de ciudad heroica, ¿no? Porque se resistieron a la famosa chilenización. Bien, y ya en tiempos contemporáneos, ¿no?, seguíamos teniendo problemas de límites con Chile, pero ahora en el aspecto marítimo. Recuerda que nuestro mar es rico en especies y bueno, cuando un territorio es rico, varios lo desean, ¿no es cierto? Chile en este caso quería parte de nuestro territorio marítimo. Nos vamos hasta el año 2014. Un presidente de formación militar, ¿no? Hablamos de Ollanta Humala, ¿no es cierto? También aquí va a ocuparse de esta problemática y en el año 2014
va a llevar nuestro caso, ¿no? A través de nuestros juristas, de nuestros especialistas, hasta Holanda, hasta La Haya, ¿no es cierto? Hasta la Corte Internacional que allí está establecida. Chile hace lo mismo y pues después de unos meses la Corte de La Haya y sus magistrados lanza su veredicto favorable para el Perú. Y justamente para proteger esa área, el presidente Humala crea el distrito de Yará de Palos, ¿no? Que aquí lo hemos mencionado también. Entonces, en el 2014, lo que tiene que ver con el veredicto dado por la Corte Internacional de la Haya. ¿Estamos? Bien. Seguimos avanzando. Con el Ecuador también hemos tenido problemas. Y vamos a mencionar aquí, así de manera cronológica también, que en 1860, ¿no? Es uno de los antecedentes más remotos de problemas con el vecino país del Ecuador. Se firmó el Tratado de Mapasingue. Mapasingue es una localidad dentro de Guayaquil. Guayaquil, la primera ciudad con la que chocamos al salir del Perú, ¿no es cierto? El Tratado de Mapasingue, no lo olvides, que también recibe el nombre de quienes habrían llevado a cabo pues, las reuniones para que se dé este pacto, ¿no? Hablamos aquí de el presidente de Guayaquil en aquel tiempo, Franco, y el presidente de nuestro país en ese tiempo, Castilla. El libertador, así es, Ramón Castilla, ¿no? Abolió el tributo, ¿no es cierto? Dio la libertad a los esclavos, etc. Bien, el Tratado de Mapasingue entre el presidente de Guayaquil y el presidente del Perú Castilla. ¿Por qué, profesor, dice presidente de Guayaquil? ¿Sabes por qué? Porque Franco no era reconocido por las otras áreas o las otras regiones del Ecuador. Él solamente dirigía Guayaquil y la gente de Quito, la gente de Cuenca desconocían a este presidente. Por lo tanto, los ecuatorianos a este tratado, Franco Castilla o de Mapasingue, no lo reconocían como oficial. ¿Y por qué, profesor, nos enfrentamos a los ecuatorianos? Porque los ecuatorianos en aquel tiempo ingresaron a nuestro territorio, ¿ok? Y llegaron al extremo de las tierras peruanas alquilárselas al Imperio Británico, ¿correcto? A los ingleses. Y obviamente cuando el Perú se dio cuenta de esto, se trasladó hacia la zona norte y comenzó el conflicto. Conflicto que acabó con la rendición de Franco, con la rendición de Guayaquil, de Ecuador, ¿ok? Bien, luego acá nosotros también tenemos vamos aquí a agregar el año 1942. ¿Qué pasó en 1942? Gobernaba el Perú Manuel Prado y Ugarteche, ¿ok? Manuel Prado y Ugarteche, y se va a firmar el Tratado de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, ¿no es cierto? Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. Vamos a poner acá Río de Janeiro. Y bueno, más adelante en el tiempo, también acá se va a poder encontrar, otro conflicto ya bastante más contemporáneo, ¿ok? En el año 1998, donde destaca la figura de Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Y se va a firmar pues la famosa o el famoso protocolo, acta, acuerdo, conocida como el Acta de Brasilia. El Acta de Brasilia. Entonces, con el Ecuador tenemos el Tratado Franco-Castilla, ¿no? Río de Janeiro, Paz, Amistad y Límites, protocolo le dicen algunos, y en 1998 el Acta de Brasilia. Todo esto negativo para el Perú, negativo. ¿Por qué? Porque perdimos territorio. Y obviamente no son, profesor, pero es poca el área que perdimos. No, no es poca. ¿Y sabes cuál es lo más importante? Y lo trágico también al mismo tiempo, que en esas áreas que nosotros perdimos, habían poblaciones humanas, obviamente, había flora, fauna endémica propia del Perú y fue cedida a otros gobiernos, a otros países. Entonces,
no es algo para tomar de manera superficial. Es una problemática, todos estos tratados fueron lesivos, ¿ok? Bien, aquí vamos a seguir mencionando, ¿no? En este orden, lo habíamos borrado temporalmente para poder nosotros agregar, ¿no? Con el gigante sudamericano también hemos perdido territorios. Con Brasil hemos perdido territorios, ¿no es cierto? Vamos a colocar acá con Brasil. Con Brasil se perdió territorios, así es. Y esos territorios se perdieron en 2 años. Vamos a poner acá, para seguir el orden, ¿ok? Esos territorios se habrían perdido en los años 1851 y en 1909. 1851 y 1909. ¿Ok? ¿Qué habría pasado allí? En 1851 gobernaba Rufino Echenique, ¿no? En algún tiempo la mano derecha de Ramón Castilla, ¿no? Que acabó de manera escandalosa su gobierno. En 1851, para poner un alto a la pretensión de Brasil de seguir apoderándose de nuestro territorio, el presidente Rufino Echenique firma lo que se va a conocer como la Convención Fluvial. La Convención Fluvial. ¿Ok? Y en 1909, el presidente Augusto B. Leguía, ¿no es cierto?, va a firmar otro tratado para evitar que Brasil siga apoderándose de nuestras fronteras, en este caso acá. En 1851, la Convención Fluvial, ¿no?, para evitar que Brasil nos siga quitando territorio. ¿Perdimos todo esto? Así es, perdimos el Alto Purúa. ¿Ok? El Alto Purúa, un territorio importantísimo en lo que es la parte oriental del Perú. Bien, y en 1909, el Tratado de Libre Navegación, firmado por Augusto B. Leguía. Libre navegación. Bien, que tiene que ver con el aspecto comercial, político, ¿no? Pero por el cual también cedimos territorio nuevamente al Brasil. Bien, entonces, aquí nos guiamos con Chile, con el Ecuador, con el Brasil y también con Bolivia y con Colombia, ¿no? Con todos los países lamentablemente hemos perdido, ¿no?, territorios. Con Bolivia, aquí vamos nosotros al año, para seguir el orden así, primero la cronología, 1902. En 1902 se firma el tratado, ¿no?, que se conoce como delimitación de fronteras. Delimitación